Este documento también lo tenemos en mediación virtual. Este documento es importante que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque esto es un documento basado en varias fuentes. Una de ellas es un artículo de un experto en torno de enfriamiento. Entonces, aquí hay dos conceptos que nosotros ya tendríamos que manejar. Uno es el concepto de aproximación y rango. Eso está en el Treval, eso está en el McCabe, eso creo que lo explica el profesor Richmond en la lección de humidificación, y creo que eso lo preguntan en la tarea. Alguien que me quiera decir qué es aproximación, voy a hacer dos rayitas aquí y vamos a poner, digamos, temperatura de entrada del agua. ¿Cómo le ponemos? Temperatura de entrada. Es del agua. O sea, al inicio tenemos la temperatura de entrada del agua y entonces hay un concepto que se llama el rango. ¿Qué es eso? Temperatura de salida del agua. O sea, típicamente tengo dos datos, la temperatura de entrada y la temperatura de salida del agua, pero a veces me dicen, la temperatura de entrada es 45 grados y el rango es 20 grados. ¿Qué significa eso? El rango es esta diferencia. La diferencia entre las dos temperaturas. Entonces, es equivalente que yo les diga temperatura de entrada 45, temperatura de salida 25, a que les diga temperatura de entrada 45 y el rango es 20 en Celsius. Y entonces resulta que hay otro concepto que se llama aproximación. ¿Y qué significa eso? Que aquí hay una temperatura, por decirlo así, una temperatura mínima, la temperatura mínima que puede alcanzar el agua. Y esa temperatura mínima, si nosotros, y lo mismo lo vamos a ver en secado, porque en secado pasa lo mismo con el sólido. En un proceso de saturación adiabática, la temperatura mínima que alcanza el líquido va a ser la misma del aire, y el aire va a estar saturado. Entonces, la temperatura mínima va a ser la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la del aire, más el aire a la entrada tiene una temperatura de bulbo húmedo. Como el proceso es entalpía constante, el proceso también es a temperatura de bulbo húmedo constante. Vean, estoy aplicando carta psicométrica. Entonces, esa temperatura de bulbo húmedo es una propiedad de ese aire, es una constante. Y la temperatura mínima que podría alcanzar el agua va a ser esta. Y entonces esa temperatura mínima, la diferencia entre la temperatura de salida y la temperatura de bulbo húmedo va a ser lo que se llama la aproximación. ¿Y por qué se usa ese criterio? Porque en la práctica no resulta práctico, valga la redundancia, tratar de llevar esa agua a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa es una situación límite, es como buscar tocar la curva de equilibrio. O sea, ocuparía una torre de enfriamiento muy alta. Entonces en los libros nos dan criterios, el McCabe nos da criterios, el Treval también, pero este es digamos que esto es un artículo reciente, 2012, y entonces esto está basado en normas internacionales. Y entonces nos dice que internacionalmente se usa, por ejemplo, una aproximación de 4 grados Celsius. O sea, yo tengo una temperatura de entrada, la que sea, digamos 42, 38, etcétera. Pero para la temperatura de salida, yo voy a decir, bueno, ¿cuál es la temperatura de bulbo húmedo? Le sumo 4 grados y eso es mi temperatura de salida del agua. Ese es mi criterio de diseño. Vean qué interesante. Entonces, aquí hay otras cosas interesantes. Algunas de ellas las marqué en azul. Si no hay preguntas, vean qué interesante. Aquí nos dicen que actualmente lo que se prefiere son las torres de enfriamiento de flujo contracorriente, que son preferibles a las de flujo cruzado, que son las que yo les enseñé que tienen celosías, que el aire entra por los lados. Entonces ahora se busca
sistemas que se parezcan más a contracorriente. Y aquí viene una parte muy interesante, que la página 2 son criterios de dimensionamiento de torres de enfriamiento basados en diferentes autores. Yo puedo usar, si ustedes van a diseñar en su proyecto una torre de enfriamiento, ustedes pueden usar cualquiera de estos criterios o probar varios de ellos y ver cuál consideran más apropiado. Yo tengo varios libros, entonces de ahí saqué información. Por ejemplo, bien, McKay Smith nos dice aproximación entre 3 y 8 grados, rango entre 6 y 17 grados, o sea, nos da unos intervalos. Yo les dije que yo tengo, por ejemplo, que determinar el área de la sección transversal de la torre de enfriamiento. Entonces, para eso, a nosotros nos dan criterios. Entonces, vamos a usar el criterio, por ejemplo, de Treival, que se parece mucho al criterio de Leidersen. Y además podemos ver un ejemplo de aplicación aquí. Tomen nota. Revisar el ejemplo 7,11 del Treival, que también es el diseño de una torre de enfriamiento, pero en particular me interesa que busquen la parte donde Treival diseña, calcula el área de la sección transversal. ¿Por qué? Porque, vean, aquí lo que nos dice es que el flujo de aire tiene que estar entre este rango y el flujo de agua tiene que estar entre este rango. Entonces yo tengo mi flujo másico, o sea, yo tengo mis flujos másicos de aire y de agua, de gas y de líquido, digamos en kilogramos por segundo. Entonces, si yo tengo los flujos y tengo los flux, yo puedo calcular un rango de áreas para el aire y puedo calcular un rango de áreas para el agua. Si yo, por ejemplo, yo agarro este 1,6 kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo, entonces agarro mi flujo de aire y lo divido entre este 1,6 y me da un área. Agarro el flujo de aire y lo divido entre 2,8 y me da otra área. Eso me da entonces un rango de áreas. Vamos a dibujarlas aquí. Rango de áreas del gas, del aire. Y para el líquido hago lo mismo. Mi flujo de líquido lo divido entre 0,7 y me va a dar un área. Ustedes pueden verlo dimensionalmente. El flujo de líquido lo divido entre 3,5 y me va a dar otra área. Típicamente voy a obtener algo así. Estas líneas representan respectivamente el rango de áreas del aire y el rango de áreas obtenidas a partir del agua o del líquido. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, escójame un área, un valor del área, ¿qué harían ustedes? ¿En dónde tengo que fijarme para escoger el área? Donde se cruzan. Donde Por se eso. cruzan, exactamente. Donde se cruzan, o sea, en esta sección donde hay un traslape, es donde yo voy a escoger mi área. O sea, digamos, posiblemente voy a escoger un valor. Acuérdense también del tema de los valores estándar de los fabricantes. Entonces, yo no voy a escoger, por ejemplo, 1,384 metros de lado. Entonces, posiblemente voy a escoger 1,40, 1,50. Entonces, el hecho de que haya un intervalo, pues me permite a mí escoger un valor apropiado para el área. Y teniendo el área, pues yo voy a calcular el diámetro. Lo de los fabricantes típicamente es el diámetro. Vean que hay ciertas similitudes con otros métodos que hemos usado para sacar área de una torre. Siempre es, por ejemplo, un flux y un flujo. Nada más que aquí es un poquito diferente porque lo que sacamos son rangos de áreas. Y luego buscamos donde se crucen. Entonces estoy usando este documento para explicar estos dos conceptos.